Hola, ¿cómo están todos ustedes? Con la cortina Hola. musical especialmente compuesta por el músico chillanejo Rodrigo Huepe, les doy la bienvenida a la sesión inaugural de Caña Política, un programa de entrevistas, de análisis político, en la cual trataremos una serie de temas en el desarrollo del tiempo. En este mes de septiembre, mes de la chilenidad, abarcaremos el tema de arte y política. Mi nombre es Jorge Fernández y estaré siempre conduciendo el programa junto a ustedes. En esta oportunidad vamos a comenzar nuestra sesión inaugural con un invitado que honra la sesión de comienzo de lo que es Caña Política. Es un escritor chileno con casi ya 30 años de trayectoria literaria, activista político de reconocimiento en el país, en el extranjero, teórico cultural y académico. Me refiero a Juan Pablo Sutherland. Bienvenido, Juan Pablo. Eres el fundador. ¿Cómo estás? Gracias, Jorge. Muy contento de ser el que abra e inaugure este programa. Me parece fantástico. Gracias por la presentación. Y tú sabes que yo tengo una relación muy especial con Chillán, porque yo estudié cuando era Lolo, así muchos años atrás. Claro, Ya estaba en las danzas políticas y también estaba estudiando pedagogía en castellano en el IPROCH en ese tiempo, que después se transformó en la Universidad del seminario, Biobío. claro. Y así que por eso estoy muy contento también por verte, porque nos conocemos también hace mucho tiempo, tenemos una buena amistad y una admiración mutua, así que me parece fantástico este emprendimiento de comunicación política que hace tanta falta y hace tanto bien para nuestras comunidades, y me parece fantástico que podamos abrir una conversación crítica, política, relajada, cordial, digamos, y que quizás podamos ahí abrir alguna perspectiva para lo que viene de este programa. Y quizás tú me vas a hacer muchas preguntas, pero como esta es una sesión inaugural, yo me hago la pregunta inicial de por qué se llama Caña Política. Te la hago a ti. Sí. Después tú me vas a hacer más preguntas, El, pero entre- yo el prefiero... entrevi- el entrevistado comienza preguntando, ojalá que sea la tónica, ya que eres el fundador, ojalá se repita. Bueno, Caña Política responde a, a un momento, ¿no?, que es tan chileno, que es la caña, ¿no? Estar en un estado como la caña, eh, que es un estado tan honesto, que genera tantos fragmentos que aparentemente están desconectados, pero son muy ebullientes y emergen casi un todo con mucha trascendencia, casi utópica, podemos decir así, ¿eh? Un poco sublime. Entonces el momento de la caña, de que se dicen muchas cosas, con muchas verdades, a veces de una manera muy categórica. También tiene una inspiración en una canción antigua de Elis Regina, del año 80, que se llama El borracho y el equilibrista, ¿no?, que maneja esta figuración de estar como en la realidad y salirse un poco, y en ese desplazamiento emergen estas opiniones y este sinceramiento. De ahí viene el tema Caña Política, ¿no? Inspirado en... Ah, pero bien, pues me parece bien que estemos entonces inaugurando Caña Política en este mes que bueno, que está abriendo también muchos momentos tan importantes también de lo que viene en la política, en la cultura. Claro. Así que encantado de ser el que abra el programa y la conversa contigo y con los auditores o con la audiencia que va a tener y que supongo que le va a ir estupendo Muchas a esta gracias. iniciativa. Así Y eso es lo que que todos queremos, que sea distinto además. Pero de lo sí. que viene y de lo que fue, Juan Pablo, pensemos en arte y política, que es el ciclo Mm. que viene y que tú eres el que lo inaugura. Arte y política desde la dictadura, cuando emergió el colectivo de acciones de arte, el CADA, la escena de avanzada y todo este movimiento que teorizó muy bien Nelly Richard en Márgenes e Instituciones. Ahí emerge un sujeto político, y desde ese momento hasta la fecha, ¿cuál fue el legado de la escena avanzada? ¿Cómo lo ves tú? Y ese análisis de Márgenes e Instituciones, cómo poder, pues, situarnos posteriormente, ¿no? Mm. Sí, bueno, igual hay mucho que decir con eso, digamos, porque
Tú sabes que los años 80 fueron años de mucha revuelta política, obviamente porque estábamos en dictadura, pero también había una activación, digamos, de la protesta social, de la protesta cultural. Había muchos artistas que estaban trabajando de distintos lenguajes críticos, de lenguajes de protesta social, digamos. Entonces yo creo que, primero que nada, los 80 es un momento muy importante dentro de lo político y lo cultural, porque de alguna manera también está poniendo en escena nuevos registros, y obviamente que la escena avanzada tiene un lugar importante y particular porque Ujú. de alguna manera la escena avanzada quiere poner en discusión las nociones de representación, por ejemplo, y a pesar de que, o sea, hay un fuerte movimiento obviamente cultural contra la dictadura, la escena avanzada también siendo un movimiento cultural contra la dictadura, va a intentar desplegar una especie de revuelta de signos y de nuevos registros, digamos, para pensar el arte y la política, ¿no? No de las vías tradicionales que quizá uno podría estar más acostumbrado como militante social o político de izquierda, como de alguna manera el arte social o el muralismo latinoamericano o los textos que uno reconoce, digamos, de la canción popular o de las escrituras, digamos, de gente más ligada a una cultura, digamos, de protesta crítica, una lectura social. De alguna manera lo que hace la escena avanzada es un poco revolver el gallinero de las políticas, digamos, del arte, de alguna manera poner en escena barricadas simbólicas y desarmar los lenguajes, digamos, más representacionales del arte y del lenguaje, y poner en escena nuevas formas. Yo creo que ahí, por ejemplo, surgen grandes leyendas del arte chileno como Carlos Lepe, que fue un gran performance chileno que murió hace algunos años. Están premios nacionales a esta altura, digamos, de gente muy reconocida, gente que uno quiere mucho, como Diamela El Tit, Premio Nacional de Literatura, como Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura, como Pae Rasuri, también Premio Nacional de Arte, como la misma Nelly Richard, que fue la que mencionabas tú, que de alguna manera armó, sistematizó o pensó un ejercicio de lo político, pero cruzado con una especie de rebeldía sígnica a partir de prácticas culturales que estaban leyendo, digamos, las relaciones de poder en otros registros quizás no tan leídos, y quizás como para que entienda un poco la audiencia y quienes nos escuchan, más desde una perspectiva, digamos, de arte conceptual, de un arte que de alguna manera hay acciones como emblemáticas. No sé, por ejemplo, acaba de morir una importante artista que también cruzó también la avanzada, pero también el CADA, como lo fue, por ejemplo, Lotti Rosenfeld, que hizo cruces Los caminos. en los caminos y que de alguna manera cambió el sentido espacial simbólico de esos lugares, convirtiéndolos, digamos, en cruces de protesta, en cruces de De cementerio, resistencia. en cruces de más. Entonces, por ejemplo, esa acción emblemática de Lotti Rosenfeld eh, es una, quizá una señal o un emblema de muchos otros trabajos que realizó la escena avanzada. Lepe también hizo muchas cosas, Juan Dávila, Raúl Zurita, en su primer momento tenía actos performativos en la lectura de sus textos, se cortaba las venas, se masturbaba delante del público. Al final de la escena de avanzada, están así como cayéndose en un abismo, surgen las yeguas del apocalipsis, que van a tener otro registro, un colectivo de arte homosexual integrado por Pedro Lemebel y Pancho Casas, que ya a esta altura es legendario, muy reconocido tanto en Chile como fuera de Chile, y este colectivo finalmente que abre la instalación tanto de Pancho Casas como Pedro Lemebel como grupo de arte homosexual, de alguna manera inaugura también una visión de hacer el arte y política desde el cuerpo homosexual en el espacio público, que Claro. quizás también es bastante distinto a lo que hacía Lepe, que era más en galería, o lo que hacían otros, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que el aporte quizás como para ir viendo
cuáles serían la importancia, por ejemplo, de la escena avanzada pensando en arte política. Yo diría que ahí hay un aporte respecto a cómo pensar nuevas formas de resistencia política desde el arte, ¿no? Entonces ahí uno tiene que recordar cuestiones emblemáticas como los panfletos tirados desde un avión, desde el CADA, en Santiago, por ejemplo, la repartición de la leche, ¿no? Es decir, hay acciones muy emblemáticas, incluso el no más es un signo emblemático de esa escena, digamos. Entonces, de alguna manera, Universalizó después en todas partes. exactamente, entonces en ese sentido creo que hubo una apuesta significativa de cómo experimentar con los lenguajes, pero cómo esos lenguajes podían articular resistencias políticas, digamos. Y en ese sentido creo que ahí hay un lugar que hizo un aporte relevante, digamos, tanto el CADA como la escena avanzada, y como te decía, ahí hay muchos actores que hoy día son lugares completamente ineludibles del arte y del arte político y del pensamiento crítico en la cultura chilena. Ujú. Juan Pablo, ¿y qué pasó después en la postdictadura? Porque aparentemente esta revuelta de signos, no sé si triunfó o se transformó nuevamente en la reanudación de una nueva revuelta en la cual aparentemente las formas más dominantes de arte tomaron mayor vuelo, o sea, se elimina la represión, pero se le da más cancha, por decirlo de alguna manera, a las formas más dominantes de arte que justamente estaban en contraposición con esta revuelta de signos que empujaba la escena avanzada y todos los actores que tú mencionas. ¿Qué pasó ahí en esa época? Sí, yo diría que de alguna manera hay que recordar que, bueno, que la escena, todo este grupo, toda esta gente viene desde los años 70 pensando su forma en dictadura, digamos, en los momentos más cruentos de la dictadura. Y entonces ya en los 80 empiezan a tener mayor visibilidad, pero hay grupos de estudio que van a trabajar y que están de alguna manera configurados desde la figura, digamos, de Nelly Richard, o Nelly Richard empieza a sistematizar algunas de las prácticas que están ahí, y en ese sentido yo creo que de alguna manera todo ese acervo que hubo en los 80 empiezan a tomar más fuerza o más sistematización o más equilibrio o más institucionalización de alguna manera en los 90, ¿no? No es que, porque ya ese trabajo ya se había realizado, ¿no? Claro. Entonces piensas tú que ya Zurita ya no era el performance, sino que ya era el poeta de la democracia, o el poeta de la concertación, en un momento, ¿no? Cuando le hace ese texto a Lagos, ¿no? Entonces, hay varios de los participantes, digamos, de la escena que van a tener, digamos, caminos distintos y de alguna manera los aportes de ellos van a tener una cierta estabilización respecto a la forma de legitimación, digamos, de las prácticas artísticas ya integradas, digamos, a la institucionalización del arte, digamos, cosa que tampoco es mala, digamos, porque obviamente tiene que ver cómo las prácticas artísticas van encontrando lugares de lectura, audiencias y formas, digamos, que la hacen leídas desde mayores lugares, porque piensa tú que en los 80 era un grupo muy pequeño de gente que conocía, digamos, las prácticas artísticas del CADA o de la escena avanzada, más en un ámbito cultural muy reducido, ¿no? Entonces estas prácticas artísticas después ya en los 90 se hacen más leíbles, más conocidas, y entran al museo de alguna manera, entran a la galería, entran al museo, entran a la lectura, entran de alguna manera a la circulación global. Ya igual había muchos que ya estaban en circulación global, no sé, pienso ya en la escritura de Diamila El Tit. Diamila El Tit ya en los 80 ya tenía libros, estaba publicando en Planeta, Él Cuarto estudiaba. Mundo, claro, Cuarto Mundo, Padre Mío, Vaca Sagrada, el trabajo, por ejemplo, de Pae Rasuri, quizá una anécdota de La Manzana de Adán, que es un libro maravilloso que hace con Claudia Donoso, que yo junto al MBL aportamos textos para la última
edición que se hizo hace algunos años, que se presentó en la Feria de Arte en Chaco, en Santiago, y se hizo a partir de la Fundación AMA que dirige Juan Yarur, se hizo una nueva edición de La Manzanada. Bueno, para mí una edición bastante hiper lujosa al lado de la edición inicial, que era una edición más modesta, una edición donde se vendió un ejemplar en el lanzamiento. Me lo contó Lapa de Rasuri, se vendió un ejemplar en el lanzamiento, y ahora es un objeto de arte que se vende en mucha plata, pero quizás la paradoja de que el objeto, de alguna manera, lo que está haciendo es exhibir y exponer, por ejemplo, el cuerpo travesti, que el cuerpo travesti pobre, precarizado, violentado por la dictadura, violentado por el orden de lo masculino, por el orden patriarcal, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos esos trabajos que están ahí, que son trabajos del margen, trabajos muy minoritarios en los años 80, tienen un desplazamiento después en la postdictadura, ¿no? En los gobiernos de la transición, se empiezan a ser más conocidos, empiezan a tener más lectores y más circulación, ¿no? Y Perfecto. obviamente que son importantes, digamos, para el acervo, digamos, cultural y político. Y en ese sentido, las yeguas, por ejemplo, se hacen mucho más conocidas y mucho más famosas en el proceso ya de la transición política o de la postdictadura, de ser solamente un grupo reconocido por un grupo reducido de personas en los años 80, digamos, ¿no? Claro. Entonces en ese sentido creo que y lo que pasará después, no solamente con la escena avanzada, sino que va a pasar con las expresiones artísticas que van a ir movilizándose desde otros lugares. La democracia yo creo que en un momento tuvo un ámbito esperanzador, emancipatorio, por una parte, en la llegada, digamos, en ese aire inicial, pero después ese aire inicial fue, yo diría, como de alguna manera capturado, digamos, por la institucionalización, capturado por una neutralización entre comillas, cree que ya estábamos en una democracia real, y finalmente en lo que estuvimos durante los acontecimientos de hoy día nos demuestran que estuvimos completamente siempre protegidos y cautelados, protegidos en realidad más que protegidos, vigilados, digamos, por un tutelaje militar, Mm. cívico-militar, digamos, que protegía el diseño que hizo la dictadura con lo que venía, digamos, después de la dictadura. Es decir, el mismo modelo, todavía estamos anclados, es una paradoja, porque todavía estamos, o sea, nos quedan 2 meses para intentar recién poder decir no a la constitución que nos dejó Pinochet hace miles de años atrás, digamos. Entonces, es súper fuerte, es como que no hubiésemos terminado la transición, y realmente cuando no tengamos la constitución de Pinochet va a ser realmente el término de la transición. Entonces, en ese Claro. sentido, creo que es muy fuerte, está muy ligado a todo el proceso político en postdictadura, también está ligado a las expresiones que de alguna manera se quedaron de alguna manera mucho mayor institucionalizadas, creyendo que ya estábamos en un espacio, digamos, de ejercicio democrático, pero de alguna manera primaron otras cosas, y finalmente hubo una especie de falsa, de falso ejercicio de creer que estábamos, digamos, ejerciendo una comunidad democrática. Y en ese sentido yo creo que el arte siempre ha sido, el arte, la política, el arte y la literatura, la expresión artística siempre han sido mucho más de avanzada, mucho más erosionando, digamos, el poder, y por eso siempre están mucho más adelante, digamos, del ejercicio político, ¿no? Por eso te lo pregunto también, porque en aquella época, bueno, viene la instauración de la política pública pro arte, cosa que no Mm, estaba presente, digamos, en el periodo anterior, ¿verdad? Pero ahí también se mm, crean tensiones. De hecho, tú emerges en el 93 con Ángeles Negros, tu primer libro de cuentos, mm. con un titular, si no me equivoco, en el diario La Segunda, que decía libro gay con platas fiscales. Eso es una Mm. tensión que lo dice todo. ¿Qué Sí, significó en ese claro. momento para ti? Porque tú fuiste Sí, incluso... no, sí, no, claro, eso es bueno recordarlo, Jorge, porque eso da cuenta un poco del tutelaje en que estábamos ahí
creyendo que estábamos en democracia, pero en realidad lo que había hecho, lo que se había hecho un pacto entre los herederos de la dictadura. O sea, pensemos que todavía en ese tiempo, al inicio de los 90, estaba Pinochet entrando al Congreso como senador, o sea, sí, Claro, habían senadores designados y todo, ¿no? Y respecto, por ejemplo, a los ánimos emancipatorios desde lo sexual, también había una cultura muy normativa, muy patriarcal, muy homofóbica. Recién estaba emergiendo el movimiento homosexual, en ese tiempo el móvil, finales de los 80 las yeguas ya tenían una presencia pública, estaba el grupo colectivo feminista Yukelén, se estaban como desplazando lugares simbólicos, artísticos, en torno, se estaba visibilizando la, la, eh, 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 las maricas, digamos, en el espacio público, pero con mucha resistencia. Y en ese sentido, la irrupción de Ángeles Negros fue un momento también clave, digamos, también de este momento de la postdictadura, porque ahí de alguna manera se ve realmente la medición en términos del poder, finalmente de este escándalo que se produce. Yo me había ganado una beca al Fondar y, para escribir el libro, y se provoca este cuestionamiento, porque yo además era dirigente del móvil, digamos, y además era un novato y recién salido escritor joven, digamos, que estaba, a finales de los 80 yo estaba recién saliendo del taller de Skármeta, que Skármeta llega a Chile por ese tiempo y crea un taller de narrativa, donde vamos a estar muchos de los escritores que la gente hoy día conoce y que publicamos en los años 90. Pero yo creo que el libro fue un momento muy potente para mí, en el sentido de cómo de alguna manera pensar la escritura como un gesto político, y cómo el lugar del escritor, eh, eh, creyendo que el lugar del escritor después de la dictadura era un lugar donde uno se iba a poner a escribir en el espacio privado y no iba a salir más porque ya estaba todo resuelto en lo público. Bueno, no fue obviamente así, porque finalmente ese escándalo demostró que de alguna manera estaban intactas los poderes morales, simbólicos de la nación normativa y política, que de alguna manera se espantaron y perturbaron por un libro gay, digamos, un libro que era financiado por el Fondar, que era recién una maquinaria cultural naciente en la democracia, en esta democracia tan débil, tan tutelada por los militares. Entonces, en ese sentido, el escándalo de Ángeles Negros como un llamado de atención a nivel cultural, de que no estábamos en el paraíso, digamos, de la democracia que creíamos. También, acuérdate que también paralelamente a esa escena, una semana antes, sí, Juan Dávila, que es un pintor que yo admiro mucho, que hizo la portada de mi segundo libro, que vive ahora en Australia, que también fue parte de la escena avanzada, él hace un tremendo escándalo nacional e internacional porque hace a Simón Bolívar travesti y transexual. claro. Entonces, en ese sentido, queda también el escándalo. Entonces, los dos, tanto Dávila como yo, salimos en páginas del Mercurio, como muy puesto en escena muy de una política del escándalo. Y, y en ese sentido, creo que de alguna manera ese momento marca también esta sospecha, digamos, de que finalmente el arte el arte y la literatura va a provocar una perturbación, diríamos, en la fuerza, no diríamos de otra manera, ¿no? Va a Pero provocar una perturbación en la fuerza. es como de una manera bien concentrada también, porque si o densa en tu libro, porque después tú antologaste en A Corazón Abierto una serie de textos que que eran también literatura homosexual, pero de alguna manera estaba desperdigada de distintos autores en otras obras, por ejemplo, el Mm, famoso cuento de La maldición de Nanito Valderas de Decio Alvarado, ¿verdad? sí, sí, Pero el claro. tuyo era un libro enteramente de literatura homosexual propiamente tal. ¿Tú consideras, o te lo pregunto, porque mucha gente considera Mm, que el Ángeles Negros es un libro fundacional del género acá en el país? mm. Yo diría que es fundacional en la medida que da cuenta de un momento político y cultural en Chile, ¿no? Porque
por lo mismo que tú citas de A Corazón Abierto, en A Corazón Abierto, uno puede decir que en A Corazón Abierto hay hay datos y hay textos que son súper como curiosos y maravillosos. Hay textos del siglo XIX, que eran coplas populares que se cantaban en el campo chileno como, como El maricón vestido de mujer, ¿no? Claro. De Hipólito Casa. Pero quizá Ángeles Negro lo que tiene como perfil o como distinción es que es el primer texto masivo de literatura marica y que lee todo el mundo, que se agotó, o sea, uno andaba en el metro y la gente andaba mirando el libro, lo estaba leyendo, o sea, es el primer libro, y además publicado en una gran editorial, Editorial Planeta. Entonces, fue el primer libro que va a tener una visibilidad de alguna manera para pensar el espacio, digamos, de literatura gay o literatura marica a nivel de consumo masivo, digamos. Entonces, en ese sentido, va a tener un impacto. Yo todavía me encuentro siempre con mucha gente hoy, gente joven en ese momento que me dice, oye, lo primero que yo leí en mi vida fue Ángeles Negro y salí del closet, o yo era tan chico cuando vi ese libro, lo leí escondido, lo compré escondido, Ah, o sea, hay mucha historia con ángeles negros, digamos, de sí. los personajes, y Tú te piensa hiciste tú que, muy famoso, te invitaron hasta la televisión ahí a compartir el set con Miriam Hernández y otros próceres y no fuiste, no fuiste. sí, no fui porque encontré que era demasiado escándalo estar al lado de Miriam Hernández, digamos, y no me arrepiento para nada, Obvio. pero, pero sí que claro, que marcó, que de alguna manera esta cultura patriarcal normativa creía que me iba a hacer un daño, pero en realidad fue un momento de densidad cultural y política que me hizo pensar mucho cómo de alguna manera pensar mi propia escritura y cómo mi escritura también tenía un lugar público, ¿no? Y Entonces, en ese sentido, un lugar claro, político muy evidente, que ya que tú viste el primer libro Marica, ¿qué pasó de ahí después con Nación Marica? Porque en Nación Marica tú utilizas Marica como una claro. herramienta política. ¿Cómo es eso? Claro. Bueno, Nación Marica en realidad tiene que ver con un momento también especial donde junto con mi trabajo como escritor y crítico, también durante todos los años 90 y pasado un poco los 2000, siempre seguí siendo una activista marica, digamos, y en ese sentido también empecé también a tener, como en todas partes del mundo, discusiones sobre la institucionalización del movimiento gay, ¿no? Discusiones sobre las estabilizaciones de la identidad, de las discusiones sobre cómo uno podría decir qué significa que hayan en Santiago 20 discotecas gay y cerca de Alameda con Portugal dejen agonizando y Daniel Zamudio. muriéndose a Zamudio, digamos. ¿Cuál es Eso la te iba a relación preguntar en política? particular, porque es esta evolución aparente, me gustaría que hablaras de eso, Mm, desde la despenalización de la sodomía en el 98 mm. hasta la redacción y la promulgación de la ley Zamudio, un cambio en la percepción política de lo homosexual como político y qué rol tiene la literatura en eso, especialmente pensado desde la literatura tuya, que rescata, digamos, esos relatos que están como escondidos y los transforma en relatos políticos, en una herramienta de transformación social. Sí, y de alguna manera quizás lo- Nación Marica, quizás hay que explicar que va a surgir también de un movimiento que también es un movimiento a nivel global, que va a cuestionar, las políticas de aburguesamiento y de institucionalización del movimiento gay después de 40 años en el primer mundo, ¿no? Mm. Entonces, de alguna manera, lo que va a apostar es también hacerse cargo también de este acervo. ¿Por qué es marica? Porque de alguna manera está diciendo que está cuestionando la estabilidad de las nociones de, digamos, de identidad, como los gays, por ejemplo, en un momento, cuestionando un poco que la sexualidad finalmente tiene que ver fundamentalmente con un devenir y que finalmente la heterosexualidad es un régimen político. Entonces, en ese sentido, Nación Marica está influenciado también por un acervo de lecturas y de prácticas
artísticas del movimiento homosexuales maricas, pobres, de lucha de liberación homosexual en distintos lugares, en América Latina, en Argentina, en la discusión contra los asesinatos de las travestis en Brasil, en Centroamérica con los escuadrones de la muerte, es decir, de alguna manera cuestionar más interseccionalmente el régimen de la sexualidad y no que quede solamente como un nicho político, es decir, nosotros lo único que queremos resolver nuestro problema y listo. De alguna manera el acervo que propone Nación Marica, como tantos otros libros, como tantas otras reflexiones críticas desde el mundo marica y cultural, es que finalmente hay muchas dimensiones respecto a cómo pensar una sexualidad que esté cuestionando lo colonial, lo poscolonial, que esté cuestionando la precariedad, las persecuciones, el cruce con el SIDA, de alguna manera las relaciones norte-sur, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, Nación Marica de alguna manera se hace cargo de esa crítica de la geopolítica de la sexualidad a nivel global, y de cuestionar también esos espacios de institucionalización del movimiento homosexual. Entonces, por eso de alguna manera es un libro que surge pasados los 90, ya en los 2000, porque de alguna manera recoge ese activismo crítico para cuestionar de alguna manera esas nociones de homosexualidades que se institucionalizan y que se vuelven vacías políticamente, ¿no? Entonces, en ese Esto sentido, eso, transnacional, además, ¿no? claro, claro. Creo hay un programa de radio en Bolivia que lleva el nombre Nación Marica, si no me equivoco, Mm. y que también está asociado a un colectivo de arte, en el cual los miembros trabajan en distintos aspectos artísticos y confluyen ahí en el programa, y está inspirado en tu libro, ¿no? Sí, claro, ellos me pidieron, a mí me encantó para que por lo menos que los títulos de los libros, que los trabajos de uno sirvan para activar y movilizar a otras maricadas críticas en América Latina. Me parece fantástico. Yo acabo de estar en Bolivia hace poco, estuve a punto de quedarme varado ahí en La Paz, fui el último pasajero del hotel. Ya, Estaba ahí, yo y un acuario de peces, digamos, que nos mirábamos y decíamos, vamos a quedarnos aquí encerrados en este hotel. Afortunadamente pude alcanzar a volver a Santiago antes que declararan todo el tema de la epidemia, pero de la pandemia, pero creo que claro, que esa misma sintonía, por ejemplo, de ese programa, ellos son chicos maricas indígenas del Alto en La Paz. Entonces hacen todo un trabajo, digamos, de interseccionalidad respecto a sus dimensiones, dimensiones, por ejemplo, de pensar la sexualidad de sus cruces indígenas, desde la pobreza, desde todas esas dimensiones que de alguna manera se blanquean con una identidad más fija y más neutralizadas por el poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Nación Marica, de alguna manera, pone como esa sintonía en un momento, afina la sintonía respecto a lo político para cuestionar, digamos, la estabilización de las políticas de identidad. ya. Juan Pablo, tú hace poco te doctoraste en literatura. ¿Cómo es tu título? Me doctoré ahora soy doctora, me tienen que respetar. Doctor en literatura, mención literatura chilena y hispanoamericana por la Universidad de Chile. Así que Súper. salí de esa catedral del saber que el punto más sublime, tú lo sabes también, es ese momento tan terrible y tan difícil que es terminar un doctorado porque uno ya Sí. no quiere más, no quiere más saber de doctorado ni de nada, y solamente quiere que ese proceso termine, que fue un proceso de 6 años. Y bueno, y ahí terminé con un trabajo que venía desarrollando también que venía de otra línea de discusión también que yo publiqué en algún momento, que tiene que ver con las prácticas del dandismo en América Latina, Eso, te y iba a preguntar. que se publicó de un libro, y que da cuenta de un libro que se publicó en Buenos Aires, en Eterna Cadencia, que se llama Cielo Dandy, que es como una reunión de crónicas de dandis latinoamericanos. Y me interesó quizás, para explicarle un poco a la audiencia, el dandismo, porque en el dandismo también habían prácticas
de pose, ¿no? De pose social, corporal, pública, donde muchos escritores maricas de alguna manera utilizaban la pose dandy para fugarse un poco, ¿no? Ya, Para de alguna manera apropiarse un poco de la pose en tiempos donde la persecución a los homosexuales, inicios del siglo XX, finales del XIX, era una práctica completamente autorizada. Recordemos que ya de siglo a siglo, cambiando ya como del siglo XIX al XX, tenemos como el principal mártir de ese hostigamiento que va a ser Oscar Wilde, ¿no? Que es claro. un dandy por excelencia, que es el sujeto moderno por excelencia. Entonces a mí me interesó ese cruce de dandismo como práctica. El dandismo, uno podría decir que el dandismo anticipa un poco la idea de la performance, ¿no? Porque la pose corporal de alguna manera está realizando una performance, ¿no? Te pregunto una Entonces, cosa, ¿podemos diferenciar entre el sujeto dandí y el escritor dandí o el sujeto dandí literario? Porque también se cita que Lord Byron era un gran dandí en su pose, pero era un escritor sí, más adscrito al romanticismo, que es como previo al claro. dandismo. Entonces, ¿dónde queda el dandismo latinoamericano? ¿Es mezcla Eh, de dandismo de pose, pero es romántico también? ¿O es Es ya que tiene, literatura dandí en sí, con un sujeto dandí más no, identificable? tiene, tiene distintos acervos, digamos, de alguna manera en América Latina también uno podría decir si nosotros podemos ser tan modernos como la modernidad de Oscar Wilde o la de Baudelaire, por ejemplo. Claro, Pero aquí son modernidades, podríamos decir que son modernidades fallidas, ok. modernidades derrotadas, modernidades fracturadas, que copian una parte y que reiteran otra, y que copian una parte, pero la otra parte que viene está completamente inventada de nuevo, ¿no? Entonces, lo que yo hice quizás es el ejemplo, o sea, están los dandies latinoamericanos en un momento obviamente que leen la biblioteca dandy europea, Baudelaire, Lloyd Byron, hay muchos que vienen del simbolismo francés, hay muchos que vienen de Inglaterra, y de alguna manera todo ese lugar, por ejemplo, decadentista, que de alguna manera toman los dandis latinoamericanos, eh, 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 aquí se reapropian, pero desde otros lugares. Entonces, de alguna manera uno podría decir que es otro tipo de apropiación, que es Del una dandismo apropiación europeo. claro, es una apropiación errática, es una apropiación fallida, que finalmente ya es otra cosa, ya no es el dandismo europeo, ¿no? Ya. Entonces, obviamente que tiene registros, que tiene lugares, no sé, por ejemplo, mi tesis doctoral es sobre un dandy, son dos dandy, uno peruano, que es Abraham Valdelomar, que es un dandy muy importante porque funda con Mariátegui, el gran pensador marxista latinoamericano, peruano, funda la modernidad literaria en Perú, tienen una revista importante también, y está también Abraham Valdelomar, que es o sea, está también el colombiano, perdón, Barba Jacob, que es también un escritor dandy que era muy polémico, que era muy escandaloso de su sexualidad. Y cada uno de ellos tiene un dandismo particular, digamos. Entonces, tampoco se puede como, de alguna manera, generalizar, porque son prácticas locales, particulares, que van a tomar distintos aspectos. Van a haber dandismos más intelectuales, otros más literarios, otros más artísticos y escénicos, digamos. Entonces no es un corpus estable, ¿no? Es un corpus más en fuga, ¿no? Más zigzagueante, como las locas, digamos, ¿no? Que toman una cosa, ponen otra, rearticulan, es decir, hay eso quizás es lo que me gustó, mi tesis se llama Epistemología de la pose, y me gustó esa idea de un conocimiento tan errático y particular desde América Latina de la pose, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay ahí un correlato con que los escritores, no todos los dandis son maricas, ni todos los maricas son dandis, digamos. Obvio. Pero sí hay una correspondencia respecto al ejercicio corporal como para fugarse un poco de la persecución, por ejemplo, hacia los homosexuales. No sé, por ejemplo, un dandy mexicano, para darle ejemplo, es
Salvador Novo. Era muy, muy marica, pero nunca dijo que era marica. Pero lo más increíble de él es que él era un funcionario post-revolución pues, del Estado mexicano, y más marica tú lo veías y más marica no podía ser. Pero nunca cristalizó su identidad. Entonces siempre jugó escénicamente con los peluquines, con el maquillaje, con sus joyas, digamos. Eh, pero es interesante que él siempre desarrolla una hipérbole de una hipérbole, digamos, marica, eh, pero no lo cristaliza en una identidad. Entonces, de alguna manera, coquetea más con una especie de performance, de instalación, para no ser capturado por una identidad, ¿no? Entonces, Perfecto. entonces me parece interesante ese lugar. Entonces, bueno, afortunadamente ya el landismo quedó, o sea, es parte también de mi investigación que en algún momento obviamente voy a retomar, pero ha sido un momento importante también cerrar el momento, porque te imaginas que estuve 6 años pensando, discutiendo, leyendo sobre eso, entonces en ese sentido estoy feliz de que haya terminado. Pausa. Bueno, entonces mismo, pausa el tema. Volvemos. El estallido social o revuelta de octubre. ¿Es causa o consecuencia del nuevo arte y política en Chile? ¿Cuál es el sujeto político que emerge aquí? ¿El que de la postdictadura como consecuencia? ¿O el mismo estallido social y ahora el confinamiento están de alguna manera haciendo emerger o van a hacer emerger una nueva apuesta de arte y política? ¿Cuál es la hipótesis ahí? O sea, yo creo que lo interesante de lo que ha pasado acá, porque uno quizás tiene el privilegio, por estar más viejo, tiene el privilegio de lo que pasó en los 80, de lo que pasó en los 90, y lo que Claro, hemos vivido en los últimos 25, 30 años. Yo diría que es súper interesante lo que pasó. Yo estoy aquí, yo vivo en el centro de Santiago, en el barrio Bellas Artes, un lugar completamente estratégico del epicentro de todo lo que pasa. Y quizás lo que me llama la atención, que es bonito, es como las prácticas artísticas colectivas, comunitarias, y donde, por ejemplo, lo visual y lo icónico es parte también del gesto político, digamos. Entonces, en ese sentido, que de alguna manera hay una conjugación y multiplicidad de nuevas formas de pensar lo político, es decir, las calles están completamente rayadas, digamos, de iconografía. O sea, si uno ve, por ejemplo, la cantidad de citas, de imágenes de Lemebel, de Violeta Parra, de Gabriela Mistral, de Víctor Jara, de leyendas, de caligrafías callejeras bastardas, de una emergencia cultural riquísima y densa, puestas como un gran muro de la diferencia en el GAM o en las calles aledañas, que obviamente estas nuevas formas de poder de la Municipalidad de Santiago o del propio gobierno de Piñera las han borrado, digamos, pero vuelven a emerger, aunque las borren, vuelven a emerger. Creo que dan cuenta de nuevas formas de una política más inorgánica que no responde a las formas tradicionales de pensar la política como que estén contenidas en el partido político, que ya es un relato erosionado y gastado, ¿no? claro. Entonces, me parece que es súper interesante que esta es cuando se piensa con quién negociamos, por las multitudes que hay en la Plaza Italia, las multitudes que hay en todo Chile para el estallido. ¿Con quién se negocia? Entonces todos se han preguntado, ¿con quién se negocia? ¿Quién es el dueño de esto? Porque siempre la política de alguna manera, finalmente, en su expresión más normativa, negocia capitales de uno y otro, ¿no? Endosados a otros, ¿no? Y en este caso, quizás es lo más interesante y lo más político en sí mismo, es que finalmente son multitudes de cuerpos, de biografías, de vidas que no están poniendo a uno como representante de todos, sino que son todos en sí mismos. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante, y eso también tiene relación con el arte y con lo que hay en la expresión pública, porque es una expresión pública que está
en la calle, digamos, ¿no? Entonces, finalmente el arte está en la calle, el arte, la consigna, las diversidades en términos, digamos, de las expresiones de la gente que se siente afectada por el capital, por la represión. Es decir, creo que lo que ha pasado junto con reconocer la ferocidad de la represión y el sistema, creo que lo que ha pasado es un momento muy relevante, un corte, un momento muy histórico, porque finalmente las formas de entender la política tradicional se han diluido. Entonces lo que hoy día hay es una pelea entre lo viejo y lo nuevo, que está en tensión con las viejas formas de hacer política, de cuoteo, de apropiarse de los discursos de los otros, de apropiarse de los discursos de las colectividades, de las comunidades. Y yo diría que increíblemente estamos en un momento muy importante de nuestra vida social, política y cultural en Chile, porque de alguna manera el tiempo viejo se está desmoronando y tenemos que estar atentos para que de alguna manera no se rearticule y nos ponga de nuevo la pata encima. Entonces, en ese sentido, creo que en todo ámbito hay mucho por hacer, porque lo que ha pasado después del estallido en octubre, creo que hay formas tan poderosas de pensar lo político, cruzado con el tema de la epidemia, las nuevas relaciones virtuales, los colectivos, la manera como el cuerpo comparece en el encierro, en el confinamiento, las nuevas formas de pensarse, yo creo que son una exigencia brutal, pero también son un desafío enorme para porque de alguna manera lo que nosotros pensábamos como tradicional ha quedado de alguna manera completamente neutralizado por esta eclosión, digamos, de formas distintas de pensar lo político, de pensar el arte, de pensar la escritura, la literatura, a partir de incluso del dispositivo del celular, digamos, de lo que tú puedes hacer a partir de eso, ¿no? Entonces yo creo Juan que ahí hay Pablo, un paso. como vamos a decir siempre en este programa, se nos pasó la caña, se nos Ya, se pasó nos el pasó la cara. tiempo, Se nos hemos pasó. Está conversado buena, mucho. está buena. Espero tenerte nuevamente en otro programa para que sigamos hablando de arte y política y de tu literatura y cómo tu trabajo nutre, digamos, este desplazamiento, todos estos movimientos que tú describes y unídicamente, naturalmente. Así que te doy las gracias por estar en este programa inaugural. Ha sido una gran cátedra la que nos has dado. Y bueno, a todos los que nos han escuchado y nos verán, les, los invito a las próximas sesiones también donde hablaremos de arte y política. La próxima sesión estaremos con el gran músico chillanejo Dan Valenzuela y conversaremos también sobre aspectos de los que también ha señalado Juan Pablo. Una vez más, Juan Pablo, un abrazo, muchas gracias y espero verte pronto, como Sí, sea. pues bueno, Jorge, muchas gracias por el programa. Agradecido de ser el que abre el programa así fundacionalmente. Me parece un honor, así que la mejor suerte de este Gracias. ciclo que comienza y nada, por los mejores cariños también para la gente de Chillán que quiero y añoro tanto. Ok, chillanejos, aquí Sí, se les envío un gran saludo. Ok, Juan Pablo, gracias. Gracias a ok, ustedes, nos vemos pronto. Chao, chao. chao.